Dios los bendiga, amados. Esperamos que se encuentren bien, como siempre, aquí compartiendo palabra de vida para bendición de cada uno de los que siempre nos siguen a través del canal. Gracias por su apoyo. Esperamos que siempre sus vidas sean edificadas a través de la palabra. Hoy vamos a estar compartiendo el tema acerca del perdón. Un tema hermoso, un tema confrontativo, un tema que si nos acercamos con la actitud correcta puede ser de mucha bendición para nuestras vidas. Y vamos a estar en el libro de Génesis y vamos a estar utilizando como referencia una familia muy conocida, ¿verdad? La familia de Isaac, Rebeca, los cuales pues primeramente nos dice la palabra que Rebeca no podía tener hijos. Y entonces Isaac oró por ella y Dios en su misericordia permitió que concibiera. De estos relatos hay muchos, ¿verdad? En la palabra encontramos a Ana también, que no podía tener hijos. Tenemos a Sara. Tenemos relatos bíblicos donde evidencian que hay esperanza para aquella mujer que no puede concebir hijos, que no puede concebirlos de manera natural. Hay un Dios todopoderoso y dice la palabra que su mano no se ha cortado todavía en medio de estos tiempos. Somos testigos de eso. Yo recientemente puedo dar fe como en un tiempo de oración que tuvimos, Dios le ministró a una de las hermanas que estaba en el tiempo, estábamos reunidas, como Dios le confirmaba, ¿verdad? Que su yerna tendría un hijo, podría procrear, y gracias a Dios así sucedió, y hoy tienen una hermosa niña. Así que Dios es bueno, Dios es un Dios de misericordia, y hoy puede hacer lo mismo que hizo ayer. Así que tenemos aquí una familia que estaba en una necesidad, que estaba en un proceso de dolor, sí, porque esto provoca dolor para aquella pareja que quiere concebir y no pueden, ¿verdad? Por algunas razones. Y Dios se movió a misericordia y permitió que pudiera concebir, y no tan solo concebir. Aquí Rebeca dice que traía dos varoncitos en el vientre. Y ocurre que, según la historia, cuando llega el nacimiento, ¿verdad? El primero en nacer tenía la piel rojiza y todo el cuerpo cubierto de pelo. Por eso le pusieron por nombre Esaú. Y después de Esaú nació su hermano, al que llamaron Jacob, porque nació agarrado del talón de Esaú. Y dice la palabra que Esaú era un buen cazador, le encantaba estar en el campo, era un muchachito activo, como decimos hoy, un muchachito inquieto, o como dirían antes, desinquieto, como decían, ¿verdad? Era un muchachito inquieto que le gustaba estar haciendo mucha actividad física. Y Jacob, en cambio, era más tranquilo de temperamento y era un muchacho pasivo, estaba siempre en su casa, cerquita ahí, con su mamá. Y parece como que había aquí cierta preferencia, porque dice la escritura que más o menos esto aconteció. El punto está aquí que conforme a las costumbres, ¿verdad?, de esta cultura en este tiempo, y tanto la costumbre religiosa en la que vivían, pues el primogénito tenía un lugar muy privilegiado. Y entonces sucede que un día Jacob estaba preparando un plato de comida y en eso llega Esaú con mucha hambre y le dice: tengo mucha hambre, dame de comer de lo que estás haciendo, de esa sopa. Y Jacob le dice: pues si tú
me das los derechos de hijo mayor, porque estoy diciendo que para aquella época, en aquel tiempo, la primogenitura era una posición de mucho privilegio, de mucha bendición, pero no quiero entrar mucho en ese tema para poder concentrarme en el tema de hoy, que es el perdón. Pero el punto está que como Esaú tenía hambre, Jacob aprovecha la situación y le dice, pues yo te doy de comer si tú me vendes me cedes el derecho de la primogenitura. Y entonces Esaú le dice, te los regalo ahora mismo, pues yo lo que quiero es comer. Así que Esaú tuvo en poco ese privilegio, esa posición, esas bendiciones que implicaba ser el hijo mayor, el primero. Y como no le importó, pues se la cedió al hermano. ¿Qué pasa? Que no tan solo eso ocurre, sino que también entonces, más adelante, dice la historia, que el papá Isaac, pensando en que se iba a morir, pues se quiere asegurar de darle la bendición al primogénito, que para Isaac era Esaú. Pero como ya estaba viejo y no veía muy bien, pues entonces le dijo a Esaú que preparara, ¿verdad?, todo el proceso que había que hacer para darle la bendición. Y Esaú se fue a cazar el cabrito y todo eso que había que hacer para hacer la bendición. Rebeca escucha que Isaac está planificando darle la bendición a Esaú, y entonces le avisa a Jacob para que se haga pasar por el hermano. Así que si ustedes notan, aquí hay como un conflicto intrafamiliar, porque Esaú era el mayor, Isaac quería darle la bendición al hermano mayor, Rebeca quería que la tuviera Jacob, y entonces lo interesante aquí es que Esaú sabía que él se le había cedido al hermano, no se lo había dicho al papá, se quedó calladito y se fue a hacer el preparativo. Rebeca se entera y le avisa a Jacob de que su hermano entonces iba a hacer la bendición. Entonces ahí Jacob se fue rapidito y se hizo pasar por el hermano. Dice que hasta se puso cabello en la piel y todo para hacerse pasar, porque Esaú era velludo. Entonces, cuando está al frente, se presenta con la piel de los cabritos que lo cubría, ¿verdad?, la comida para hacer la bendición y todo. Y el papá le pregunta si él era, cuál de los dos era, y él le dice, soy yo, Esaú, pero no era él. Él era Jacob, pero se estaba haciendo pasar por el hermano mayor. Y le dice, soy yo, Esaú, tu hermano, tu hijo mayor. Y todo esto por instrucciones de la mamá de Rebeca. El punto está que entonces Isaac le da la bendición, creyendo que se la estaba dando al hijo correcto. Entonces ahí, cuando llega entonces Esaú y se acerca al papá y le dice, ¿verdad?, que ya está todo listo para que le dé la bendición, y le dice, levántate, padre mío, y ven a comer para que me eches la bendición. Pero él ya sabía que se la había cedido al hermano. Entonces el papá dice, ¿y quién eres tú? Y él le dice, pues yo soy Esaú, tu hijo mayor. Y él le dice, pero ¿cómo va a ser si acabo de darle la bendición? Si te la acabo de dar. Cuando Esaú escucha al papá, empezó a llorar y con amargura le pidió que por favor le echaran una bendición. Y entonces él ahí, Isaac se da cuenta de lo que había sucedido y se acuerda entonces de lo que ocurrió en el nacimiento de ellos, ¿verdad? Donde Jacob, ¿qué?, agarró al hermano mayor y le estaba impidiendo salir del vientre. Lo dice aquí de manera bien interesante. Cuando ellos nacen, dice, después que nació Esaú, al que llamaron Jacob, porque nació agarrado del talón de Esaú. Entonces él se acordaba
Y él entendió que la voluntad de Dios era esa, que el menor estuviera por encima del mayor, y son decisiones de Dios, ¿verdad? El punto está que entonces Isaac se da cuenta de lo que sucede y le da la bendición a su otro hijo y dejó la situación como estaba. ¿Qué sucede? Que entonces ahí Esaú se echó a llorar y él, lanzando fuertes gritos, insistió. Le dieron la bendición, pero se quedó con un coraje tremendo por lo que le había hecho el hermano, de que le había robado la primogenitura según él y también la bendición. Pero no olvidemos una cosa, que el hermano le dijo: si tú quieres las sopas que yo estoy haciendo, cédeme tu primogenitura. Así que Esaú, en algún sentido, también fue responsable porque él la cedió. En cierto sentido, Jacob no se la robó, sino que, bueno, se aprovechó de la debilidad, de la necesidad que tenía el hermano en ese momento, porque tenía mucha hambre. Pero si Esaú hubiese valorado la posición y la bendición y el privilegio en que él estaba, y hubiese podido entender toda esa connotación espiritual de todo lo que eso implicaba, no lo hubiese hecho. En fin, que dice la palabra en Génesis, en el capítulo ya 27, que Esaú odiaba a Jacob por haberle quitado la bendición de su padre, y tenía planes para matarlo tan pronto como su padre muriera. Cuando Rebeca supo lo que andaba planeando, Esaú mandó a llamar a Jacob y le dijo: tu hermano Saúl solo está esperando el momento de matarte. Hazme caso y vete enseguida a la casa de mi hermano Labán, que vive en Harán. Quédate allá con él hasta que tu hermano se le pase el enojo. En otras versiones dice: quédate allá en la casa de tu tío Labán por algunos días, en lo que se le pasa el coraje a tu hermano, y yo te voy a avisar cuando puedas regresar a casa, porque lo menos que yo quiero es perder a mis dos hijos. O sea que en la mente de Rebeca, pues yo lo mando para la casa del tío, como decimos acá, en lo que las aguas se aquietan. Ella pensaba que esta era una situación de 2 o 3 días, en lo que esto pasaba, y se le iba a olvidar. Lo interesante es que pasaron, escúchenme, 20 años sin que estos hermanos se volvieran a ver, ni se hablaran. O sea que el enojo duró. ¿Cuántos años tú llevas con ese enojo? ¿Qué consecuencias ha traído ese enojo en tu vida? ¿Cómo ha alcanzado tu vida personal, tu familia, tus relaciones? ¿Cuánto eso ha alcanzado? Por algo, cuando dice la palabra, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, cuando la palabra de Dios en el Nuevo Testamento aconseja a la pareja que procuren resolver las diferencias, los conflictos, y no permitir darle mucho tiempo, es porque hay sabiduría en eso, para ayudarnos, porque nuestra naturaleza se inclina a retener el enojo. Y esto trae muchas consecuencias. Imagínense, 20 años. Todos los momentos que estos dos hermanos perdieron de compartir, de disfrutar. Los momentos en que los padres junto con sus hijos perdieron de disfrutar en familia. Prácticamente esta familia se desintegró por 20 años.
no pudieron volver a tener un encuentro familiar, no pudieron volver a disfrutar yo creo que ni de una cena juntos, en familia. Es muy triste. Por eso es tan serio y que podamos prestar atención a esta palabra del perdón, que aunque resulte incómoda, es necesaria meditar sobre ella. ¿Quién no ha tenido que perdonar en algún momento en la vida? ¿A quién no han ofendido? O vamos más lejos, ¿a quién tú no has ofendido? En algún momento de nuestra vida hemos vivido las dos situaciones, tanto de haber ofendido o como que nos hayan ofendido, ¿verdad? Y entonces hay ofensas y hay ofensas. La hermana me decía, pastora, lo que pasa es que hay cosas que yo pues no se me hace tan difícil perdonarlas, pero tengo otras, me decía en la consejería, tengo otras que no puedo, voy a necesitar que Dios me ayude, amén. Y yo le dije, eso es amén. Hay unas que vas a necesitar que Dios te ayude, y eso es bien importante, que ella lo pudo reconocer, que no podía. Ya me decía, hay eventos que yo recuerdo que no puedo, porque me duele todavía. Es más, no encuentro ni cómo comenzar. Y qué buena su sinceridad, porque eso es parte del proceso de restauración. Que podamos ser honestos, que podamos ser sinceros con lo que sentimos. Que no neguemos lo que sentimos, porque esa es nuestra verdad. Y entonces, eso me llevó a mí también a reflexionar acerca de procesos en mi vida también, en los que yo tuve que entrar a perdonar, y como ella decía, hay cosas y hay cosas. Unas son más fuertes, más difíciles que otras. Y me vino una frase que hace mucho tiempo, en un tiempo de oración y en una etapa de la vida mía, donde había que perdonar un evento que yo humanamente no podía. No podía. Era muy difícil, muy difícil. Y recuerdo que en ese tiempo de oración me vino esa frase a la mente. Porque yo en mi diálogo con Dios, yo le decía, no puedo, está fuerte, esto duele, no quiero. Porque aunque usted sabe que tiene que hacerlo, no quiere hacerlo. Todo eso se levanta interiormente. Y esa frase, mientras oraba, que vino a mi mente, fue la que me ayudó y me impulsó y me dio mucho entendimiento. No es un texto bíblico, ¿me entiende? Te estoy diciendo esa frase que me ayudó, pero también vamos a seguir estudiando contextos bíblicos, ¿verdad? Y esa frase dice, toma la decisión y yo me encargaré de establecerlo en tu corazón. ¿Escuchaste? Toma la decisión que yo me encargaré de establecerlo en tu corazón. Cuando esa frase vino a mi mente, mientras yo le oraba a Dios y le decía que no podía, eso a mí me arrojó tanta y tanta luz y tanta información, porque pude entender que el perdón es un acto de obediencia a Dios, que el perdón es un mandato de Dios, no hay opción. Porque fíjense que yo en la oración le estaba diciendo a Dios, es que yo no siento hacer eso, es que eso está fuerte, es que eso no es justo. Yo le estaba presentando argumentos a Dios, y argumentos válidos. En otras palabras, yo estaba tratando de convencer a Dios que me entendiera para yo no tener que perdonar. ¿Entendiste?
Porque eso es lo que hacemos muchas veces, a veces en la oración. Tratamos de convencer a Dios con nuestros argumentos. Y ahí estaba yo en esa oración, tratando de convencer a Dios con mis argumentos. Porque el dolor se nos olvida la palabra. Cuando yo escucho, no lo escucho, sino que me viene ese pensamiento, toma la decisión, yo me encargaré de establecerlo en tu corazón. Eso a mí me dio un impulso. Y tengo que decir que casi fue un impulso sobrenatural para yo dar el paso y decirte perdono. Pero escúchame bien. Cuando yo lo dije, lo hice total y únicamente en obediencia. Por eso te digo que el perdón es un acto de obediencia. Es un acto de obediencia. Porque si vas a esperar, y aquí es donde muchos lamentablemente fallan. Si tú vas a esperar sentirlo, eso nunca va a llegar. No va a llegar. Porque es que eso duele. Eso duele. Estás enojado, tienes ira, lo que sea. ¿Y quién se va a motivar a decir un yo te perdono si está herido, si está con ira, está con enojo? Por eso no podemos depender de lo que sentimos para tomar esa decisión. Porque como la hermana me decía, es que, mira, yo he tenido procesos en que no es difícil, porque verdad no es una cosa tan difícil, pero tengo otras que se me hace difícil. Porque, bueno, pues volvemos a lo mismo, porque nos basamos en lo que sentimos. Esto no es difícil, esto yo lo hago. Esto es difícil, yo no lo hago. Y así no caminamos en este camino de la fe. Caminamos en obediencia y en fe. Yo confío, yo obedezco. Como Dios me dijo, toma la decisión. En otras palabras, obedece mi palabra. Y yo me voy a encargar de ayudarte a que se establezca en tu corazón. En fin, que le creí al Señor. Cuando tomé el paso y la decisión, escuche bien, no me sentía nada contenta. No. No había mucha alegría tampoco. Simplemente lo hice en obediencia a Dios, y al darle el paso era como abrir más la herida, dolía. Pero confié en que Dios me dijo, yo te voy a ayudar. Si usted se cree que al otro día yo fui transformada, mi corazón fue transformado y todo ocurrió de manera sobrenatural, tampoco fue así. Tampoco fue así. No fue así. En la magnitud de lo que yo decidí perdonar, tomó años. Sí, tomó años. Y en la medida en que yo me fortalecí en Dios para que me ayudara, Él cumplió su promesa. ¿Por qué tomó años? Bueno, porque venían recuerdos, venían momentos de decaimiento donde cualquier palabra, cualquier expresión me recordaba la ofensa y yo quería arremeter, pero me acordaba de que yo había tomado una decisión. Y entonces le oraba a Dios que me ayudara y volvía a Dios y me daba la fuerza para yo seguir echando a un lado, escúcheme bien, no el recuerdo, sino la carga emocional con que todavía lo sentía, porque ahí que está el punto.
Porque es que jamás, eso de que tú olvidas, eso no es así. Lo que va bajando es la carga emocional cuando viene el recuerdo, que es intensa. Y en la medida que tú te vas alineando a esa decisión que tomaste y vas dependiendo del poder de Dios, eso se va a ir estableciendo. Porque entonces cada vez que venga la escena, cada vez que venga la palabra, el recuerdo, el deseo de tú vengarte, el deseo de tú de alguna manera cobrársela a la persona, ya sea tratándola mal, ignorándola, diciéndole cualquier cosa, porque buscamos la manera de hacerlo, te acuerdas y entonces dejas de hacerlo. Te vas a ver tentado, pero día tras día, con la ayuda de Dios, tú vas a procurar no alimentar eso, no alimentarlo. Y así poquito a poco, eso se irá estableciendo. Eso es así. Aún y manteniendo el contacto con la persona. Porque no es que yo te perdono y no te quiero volver a ver. No, es tú restableciendo la relación con la persona. Y en ese amor en Cristo que vamos a ver más adelante, se va ¿qué? Dando esa sanidad hasta que sí es real poder perdonar como Cristo nos perdonó. Eso es así, es una belleza. Pero vuelvo y te digo, es una decisión. Y dependiendo de la gravedad, será el tiempo que tomará sanar. Te lo repito. Dependiendo de la gravedad de la ofensa, será el tiempo que tomará para sanar. O sea que tenemos que tener claro otro punto, que aquí hay que ser paciente. Yo le decía, mi amor, la restauración toma tiempo. Se camina. Y hay ofensas, pero todas tienen la misma receta. Obediencia al mandato de Dios, que es perdonar la ofensa. Ahora, vamos nuevamente aquí al relato de estos dos hermanos, porque fíjense que pasaron 20 años sin ellos verse, tristemente. Todo ese tiempo que se perdió por ellos no haber trabajado la situación. Qué diferente cuando tenemos a Cristo. ¿Cuántos años tú llevas tal vez en no hablarle a una persona que te ofendió? ¿Cuáles son esas consecuencias que tú tienes claro que estás experimentando precisamente después que eso ocurrió? ¿Qué relación se afectó? Esa distancia que se estableció. ¿Cómo se afectó esa relación que tú tenías con esa persona? Eso es importante reflexionarlo, porque aquí vemos cómo esta situación que ocurrió en esta familia alcanzó a todos los miembros, Dicen algunos comentarios que Rebeca jamás volvió a ver a su hijo. Ella pensó que era por unos días que no lo vería, pero también lo que ella hizo, ella no midió consecuencias y también alcanzó de alguna manera la situación familiar. Así que aquí todo el mundo parece que tenía un grado de responsabilidad ante la crisis que había aquí familiar. Sí, eso es así. Entonces, ya en el capítulo 32, vemos que los hermanos se encuentran. Después de 20 años. Y es interesante aquí ver ese encuentro. Es de lo más lindo aparte de todo, ¿verdad? Cuando entonces Jacob, mientras iba, unos ángeles de Dios le salieron al encuentro, esa experiencia, ¿verdad? Donde Dios trata con Jacob. Dicen que Jacob peleaba con el ángel de Jehová, pero yo creo que era al revés también. También Dios trató con Jacob en esa naturaleza que él tenía fuerte, ¿verdad? Y luego de esta experiencia, entonces Jacob
trata de ver cómo era que él se iba a encontrar con ese hermano y cómo iba a enfrentarlo, porque acuérdese, eran 20 años y tenía una amenaza de muerte y él esperaba que la cumpliera. Así que después que Dios trata durante toda esa noche con Jacob para doblegar su yo, porque era fuerte, dice entonces que Jacob al otro día, cuando ya iba de camino, vio de lejos a Esaú, y Esaú venía con 400 hombres. Cuando Jacob vio a lo lejos que Esaú se acercaba con 400 hombres, repartió a los niños entre Lía, Raquel y sus 2 esclavas, o sea, dividió el campamento por si acaso atacaba a uno, quedara el otro sobreviviendo. Y entonces ahí, mientras se acercaban, mire, dice, se inclinó hasta el suelo 7 veces en señal de respeto. Jacob se inclinó en señal de buscando la paz. Y Esaú por su parte corrió a Jacob abrazándolo y lo besó. Imagínense qué encuentro bonito después de 20 años de estos 2 hermanos. Y comienzan a dialogar. Imagínense después de 20 años cuántas cosas no tendrían que hablar. Cuántas cosas, cuántos temas tendrías tú que hablar con esa persona que hace tantos años que no le hablas, que has puesto distancia, de cuántos momentos bonitos se habrán perdido, cuántas historias, cuántos momentos de compartir juntos, de reír, de disfrutar. Así le sucedió a estos hermanos, 20 años que no vuelven, 20 años que no podían recuperar más, 20 años. Y comienzan a hablar y le dice entonces Esaú, ¿por qué me enviaste todos estos animales que he encontrado en el camino? Con ellos espero que me perdones y me trates bien, le dijo Jacob. Jacob, mire cómo somos. Jacob le había rogado al Señor durante toda la noche que lo ayudara con su hermano Esaú, ¿verdad? Tuvo una experiencia maravillosa. Y aquí lo vemos todavía resolviendo en su fuerza, porque así somos. Le oramos a Dios, Señor, ayúdame, pero después seguimos resolviendo en nuestra fuerza. Dios nos dice que tenemos que perdonar, sabemos lo que debemos hacer, pero luego nosotros seguimos resolviendo en nuestra fuerza. Había que confiar. Jacob tenía que confiar que Dios estaría con él, que lo pondría en gracia con su hermano, pero ahí seguía él resolviendo y tratando de asegurar el perdón del hermano en su fuerza. ¿Cuántas veces también nosotros queremos procurar una restauración en nuestra fuerza? Y queremos nosotros, muchas veces, queremos resolver el conflicto sin dialogar. Queremos resolver el conflicto haciendo otras cosas o dando cosas que la persona no ha pedido, porque la persona tal vez lo que quiere es un diálogo y eso es lo que usted no quiere, y usted entonces la invita a comer y no entra en el tema, y buscamos muchas veces evadir la situación para no enfrentar. Y entonces aquí Jacob le dice, espero que me perdones y me trates bien. Entonces Esaú dijo, quédate con lo que es tuyo, hermano mío, que yo ya tengo bastante. Así que de alguna manera Jacob se quiso asegurar del perdón de su hermano
Y el hermano le dice, pues, en otras palabras, no te preocupes, por favor, te ruego que me aceptes este regalo. Vuelve otra vez, Jacob insiste. Y a instancias de Jacob, entonces, Esaú acepta los obsequios. Y entonces Esaú le dice, sigamos nuestro camino, yo voy a acompañarte. Y entonces Jacob le dijo que no, que de ningún modo, ¿verdad? Y si, porque los niños estaban cansados y demás. El punto está que Jacob sigue su camino y Saúl sigue por el de él, pero restaura la relación. Y ese punto era bien importante para que Dios pudiera cumplir el propósito en la vida de Jacob, porque él iba a ser usado para levantar la nación que Dios le había prometido al patriarca Abraham. De Jacob saldrían las 12 tribus, la nación de Israel. Y no podía levantarse, no podía prosperar su casa, no podía prosperar su vida espiritual sin haber subsanado la situación que tenía con su hermano. ¿Cuánto nos atrasa en nuestra vida espiritual? ¿Cuánto nos alcanza para alcanzar el propósito de Dios en nuestra vida? Cuando tenemos situaciones no resueltas, cuando tenemos procesos no trabajados, cuando tenemos relaciones que no hemos sanado. Eso es medular en nuestras vidas, que podamos alinearnos a la guianza de Dios, a la palabra de Dios, y podamos subsanar todas aquellas áreas, aquellas situaciones que el Espíritu de Dios nos va mostrando en nuestro caminar diario. Eso es muy importante que ocurra en nuestra vida, porque nosotros tenemos a Jesucristo, nuestro modelo, nuestro maestro. Todo el mensaje de Jesús encierra esto mismo, el perdón de pecados, el perdón de pecados. Y muy bien, dice la Escritura, cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenle, para que el Padre Celestial de ustedes también perdonen sus pecados. Esto lo encontramos en Marcos 11:25, en la traducción contemporánea. Mire lo que dice claramente. Cuando estén orando, si tienen algo en contra de alguien, perdónenle. Esa es la orden. ¿Ve que es una orden? Perdónenle. Aquí no hay opción. Si somos hijos de Dios, dice la palabra, que todos los que hemos nacido de Dios no practicamos el pecado. El pecado no forma parte en nuestra vida cotidiana, no forma parte de nuestro estilo de vida si acontece un evento accidental por causa de nuestra naturaleza caída, pero no forma parte habitual en nuestra vida. Por eso dice la Escritura, los que sí practican el pecado son hijos del diablo, pero los que no practicamos el pecado somos hijos de Dios. Eso es una gran diferencia. No practicarlo es esto mismo, no darle continuidad a esa vida pecaminosa, sino que la detenemos por causa del poder de la cruz. Entonces, yo no puedo tener de excusa, es que yo no lo siento. Es que no es justo. Si cogemos esas dos palabras, perdemos el caso. Lo vamos a perder. Primero, que yo no lo siento. Dice la palabra que el justo vivirá por la fe. Nosotros vivimos por fe porque confiamos en Dios, porque confiamos en que su palabra es verdadera, confiamos en que lo que Dios nos pide es para nuestro bien. El justo vivirá no por lo que siente, sino por la fe en la palabra de Dios y todo lo que ella encierra. Y yo voy a confiar
que cada mandamiento que Dios me pide que yo ejecute es para bien mío y de los demás. Que no es justo. Bueno, me puede decir a mí eso, como yo también lo he dicho, pero si hubo un evento en la historia que no fue justo, fue que Cristo muriera en una cruz, porque en él no hubo pecado. No era justo, no era justo. Él se negó todos los derechos, se despojó de su divinidad. Pudo haberle dicho al Padre, no es justo. Sin embargo, obedeció al mandato de Dios y se negó todos los derechos que pudo haber presentado ante el Dios Todopoderoso. Hay que obedecer y dejarle a Dios las consecuencias de nuestra obediencia. Y siempre que obedecemos, en la obediencia siempre está la bendición, siempre está la restauración para tu alma, está la liberación para tu mente. Y aquí el primero que va a ser bendecido y bendecida por medio de la obediencia a la palabra de Dios en cuanto a pedir perdón y también a perdonar, somos nosotros. Somos nosotros. También perdone sus pecados, para que Dios te perdone tus pecados. Porque imagínese, hay una parábola que está en la palabra también, ahora que recordando la verdad, de la persona que tenía una deuda y le pidió al patrono que se la perdonara. Y él se la perdonó, una deuda cuantiosa. Y luego él va y uno de sus empleados le pide que le perdone la deuda y era muchísimo menos y no quiso, lo trató mal. Y entonces el que le había perdonado la deuda al primero se enojó porque vio que no había tenido misericordia para con su empleado, cosa que él sí tuvo para con él. Entonces, si Dios nos ha perdonado a nosotros nuestras ofensas, debemos entonces perdonar a los que nos ofenden. Eso es lo que dice la palabra. En Mateo, en el capítulo 6, Jesús enseñando acerca de la oración que dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, también dice la Escritura. Así que, en ese sentido, ¿cómo vamos a ir a la presencia de Dios? ¿Cómo yo voy a ir a la presencia del Padre y decirle, Señor, perdóname? Señor, perdóname porque hice esto, hice lo otro, ofendí a este, y entonces yo recibo ese perdón, esa misericordia de Dios siempre, siempre, siempre que yo voy y le pido perdón, siempre me perdona, siempre, siempre, siempre. Entonces, viene una persona y me pide perdón y yo me niego a perdonarla. Porque lo que me hizo fue injusto, que aquí yo pongo 20,000 argumentos. Entonces, ¿cómo después yo voy a ir a la presencia de Dios a que me perdone a mí si yo no tuve misericordia con esa persona? Y dice aquí en la traducción contemporánea, no dice hermano, no, dice alguien, cualquier persona, sea un hermano en la fe, sea una persona que usted no conozca, lo ofendió a alguien. Y entonces, ¿cómo voy a ir yo donde Dios a pedirle perdón para mí? Pero yo soy bien insensible con el otro que me ofende a mí. Ese es el punto que debemos reflexionar. Entonces esto nos debe motivar, invitar y hacernos entender que el perdón es un acto de fe. A mí me gusta definirlo así. Es un acto de fe. Es un acto de imitación al maestro. Yo estoy imitando a mi maestro espiritual, Jesucristo. Yo estoy haciendo lo mismo que Él me enseñó.
estoy haciendo lo mismo que Él hizo por mí. Es un acto de obediencia. Es un acto de fe también. Porque dice la palabra que el que dice que está en Cristo debe andar como Él anduvo aquí en la tierra. Si tú dices que tú estás en Cristo y decir que estoy en Cristo no es otra cosa que yo me identifico con su amor. Ay, hermano, y cuando vemos cómo es ese amor, cuando vemos el amor de Cristo en Filipenses, que habla acerca de cómo Él se despojó de su divinidad, siendo Dios, se humilló para ponerse en mi lugar, comprendió mi debilidad humana, mi fragilidad humana, se identificó con mi dolor y entonces tomó mi lugar ante el Padre, tomó mi lugar y me ayudó en aquello que yo no podía. Yo era incapaz de salir de esa condición. Él toma mi lugar, se humilla. ¿Para qué? Para sacarme de la condición en la que yo estaba. Para ayudarme en aquello que yo no podía. Y gracias a Jesucristo me restaura, me levanta, me dignifica y me ayuda a hacer aquello que yo no puedo sin Él. E intercede todavía ante el Padre por mí, siempre en medio de mis flaquezas y mis debilidades. Qué hermoso. Entonces, de igual manera, yo ahora debo andar como Él anduvo aquí en la tierra. ¿Y cómo anduvo Jesús aquí en la tierra? En obediencia al Padre, haciendo lo que el Padre le ordenaba. Él decía, yo hago lo que el Padre me ordena, yo hablo lo que el Padre me dice, en total obediencia al Padre. El Padre quiere que yo muera en la cruz, yo voy a ir a morir en la cruz. No le cuestiono nada. Voy a ir a morir en la cruz para perdón de pecado, para reconciliarlos con el Padre. Esa es la misma actitud que debemos tener todos aquellos que nos llamamos hijos de Dios. No hay ninguna razón para que en nuestra vida acontezca lo que pasó en esta familia en el Antiguo Testamento, donde 20 años de su vida se perdieron prácticamente y no pudieron disfrutar en familia. Estos hermanos no pudieron disfrutar en familia. Ya cuando se encontraron, si sus hijas estaban grandes. No debemos permitir lo que aconteció y no tendremos excusa, porque hoy día tenemos a Jesucristo. Tenemos el poder del Espíritu Santo. Vivimos en su gracia. Y no hay por qué pasar 20 años, ni como hijos de Dios, a nivel personal, cortando relaciones, guardando rencor que tanto enferma el alma, el cuerpo, la mente, reteniendo resentimientos, guardando cosas en el corazón. Esa no es la voluntad de Dios. Dice la palabra, confesaos unos a otros y sanaréis. Confesaos unos a otros. Esto no es cuestión solo de encerrarnos en un cuarto y hablar con Dios. Dice la palabra, confiesa lo que sientes hacia tu hermano, con respeto, pero confiésalo. Y siempre que yo invito a que hagan este ejercicio, no tienes que hablar, que muchos nos resistimos a hablar. Virginia Satir, una experta en terapia de familia, yo recuerdo que ella decía en uno de sus libros que era interesante ver cómo las grandes corporaciones procuran tener una reunión al menos mínimo mensual para ver cómo está funcionando la corporación,
¿Cómo pueden hacer que prospere más, mejoren sus ventas? ¿Qué está afectando que las ventas aumenten? Evalúan toda la logística económica, de mercadeo, recursos humanos y evalúan constantemente la salud financiera de la compañía. Y ella traía entonces esa realidad a la familia y ella entonces resaltaba el punto de que la familia, que es una institución sagrada, una institución donde se forma el individuo, una institución tan necesaria, pues de ella depende la sociedad que tendremos, es el lugar donde menos se habla. Y ella decía que muchos de nosotros salimos de familias donde tienen reglas de aquí no se habla, aquí no se siente. Y esta familia se desarrolla en medio de un ambiente donde no se conocen los individuos, parecen extraños. Y muchas veces eso es así. ¿Cuántos de nosotros venimos de familias así? Aquí no se habla, aquí no se siente y prácticamente somos desconocidos entre nuestros hermanos y para nuestros padres. Y a veces el amigo, el de afuera, nos conoce más. Eso es así, hermano. Tristemente, pero es así. Entonces, ella invitaba, porque ella decía que estas reglas no se establecen. No es que la familia se siente y dice, en esta familia no se habla. Aquí usted no puede decir nada, ¿verdad? Aunque a veces en los tiempos, ¿verdad? Que se crearon nuestros padres y todo eso, muchas veces no dejaban ni hablar los niños. Pero a lo que ella se refiere es que no es algo que se escribe ni se establece, sino que se da por hecho, Y hacía la exhortación para que la familia, si una corporación velaba por los intereses económicos, cuánto más la familia no va a velar por los intereses para que ella funcione de manera sana, de manera estable, por encima de todos los conflictos que pueda haber. Por eso, en un informe que hace tiempo leí, decía que donde mayor crisis y conflicto surge es precisamente dentro del sistema intrafamiliar, es donde más abusos ocurre, dentro del sistema intrafamiliar. Pero puede haber abuso físico, mental, emocional. Entonces, una de las herramientas más necesarias primeramente es Jesucristo, tener a Dios como centro en la familia, tener a Dios como centro en la familia. Dice muy bien la palabra, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no está como fundamento en esta familia, en cualquier sistema de familia, no podrá prevalecer, y menos hoy como se ve tan amenazada lo que Dios ha establecido. Cuando dice la Escritura claramente, el orden que Dios ha establecido no se puede cambiar. El orden que Dios ha establecido no se puede cambiar. ¿Y cuán amenazada está hoy la familia? Es hoy cuando más se necesita fortalecer esos lazos, cuando más se necesita fortalecer la comunicación. Y cuánta resistencia muchas veces ocurre. De hecho, la terapia familiar es una, para mí, personalmente, de las más retantes, por la resistencia muchas veces de los miembros para reunirse, para comunicarse, para abrirse y poder expresar lo que sienten, ya sea porque se sienten intimidados. Yo recuerdo una vez una terapia de familia que yo iba a hacer y estábamos todos ahí reunidos, y lo primero que yo noté, no se podían expresar, no había la libertad. Yo los había entrevistado a todos individualmente y después yo pude notar cuán intimidados se sentían por el Padre. Porque hay reglas, aunque no se hablen. Entonces, si nosotros tenemos a Dios como fundamento en la familia, eso nos va a ayudar, porque la Escritura es nuestra lámpara. Es nuestra lámpara. Hoy,
cuando en una encuesta que leí en una noticia en que Estados Unidos prácticamente, en la encuesta, no recuerdo bien el porciento, donde ya no se considera la Biblia como el referente para decidir qué es lo bueno de lo malo, sino que cada cual, se le llama el evangelio del yo, donde cada cual decide qué es lo bueno y qué es lo malo. Qué gran peligro el que estamos hoy corriendo como sociedad cuando le damos espalda a la palabra, que es nuestra brújula. Dice la palabra, ella misma dice, ella es lámpara a nuestros pies, ella nos muestra el camino, ella nos enseña a vivir una vida ordenada, una vida equilibrada, una vida de justicia. ¿A dónde iremos a parar si nosotros invalidamos la palabra y la echamos a un lado y queremos ser nosotros entonces Dios y decidir, como decía esa noticia, ahora mismo en Estados Unidos, la forma mía de pensar es la que decide qué es lo bueno y qué es lo malo? Cuando dice la palabra que cuando negamos a Dios y su autoridad, perdemos la capacidad de discernir lo bueno de lo malo. Por lo tanto, imagínese cuando en la familia no se tiene a Dios como fundamento. No hay por qué vivir en esa condición. Podemos nosotros, por encima de las situaciones que estemos viviendo, es cuando más debemos nosotros apropiarnos de la palabra, obedecerla, vivir por fe, haciendo morir aquello. Porque muchas veces nos escandalizamos de todas estas noticias, de ahora del evangelio del yo, que es lo que yo decida. Pero cuando nosotros también nos resistimos a obedecer la palabra, caemos en eso. Porque si Dios me dice, Ana, estás mal, estás guardando rencor, estás guardando resentimiento, debes perdonar, y yo me resisto, entonces el evangelio mío es el yo, porque es lo que yo quiera. Mas Jesús dijo, si quieres seguirme, niégate, haz morir eso y sígueme. Entonces a veces criticamos y nos escandalizamos con cosas que leemos, pero a veces no estamos muy distantes de eso con nuestra manera de vivir. Y Dios nos llama a marcar la diferencia. Entonces, ya resumiendo, debemos entonces comprender que el perdón primeramente es una orden de Dios. Si nosotros somos sus hijos, obedecemos y punto. Y punto. Es un acto de obediencia, es un acto de fe, de confianza a Dios. Y Dios añadirá todo lo que haga falta para ayudarte en esa debilidad e incapacidad de perdonar. De perdonar. Y acontecerá lo que vivió Pedro, que negó a Jesucristo luego de haberle prometido que no lo negaría. Y luego vemos que cuando Jesús resucita y en los días que estuvo antes de su ascensión compartiendo, lo vemos dialogar con Pedro nuevamente. Qué hermoso, porque este es Cristo y a ese es el que debemos imitar. Cristo no se distanció de Pedro porque le falló. Cuando Cristo más necesitó de compañía, allí estuvo solo. Pedro lo abandonó, aquel que le dijo que lo amaba tanto. Y Jesús se acercó a Pedro. No le reclamó nada. En la palabra, por lo menos, yo no he encontrado un pasaje donde se vea que le reclame, porque lo abandonó. ¿Por qué? Filipenses capítulo, es que Filipenses nos ayuda a comprender el capítulo 2. Porque como Él se encarnó, Él se hizo humano, comprendió la debilidad y la fragilidad de Pedro, la tuya y la mía. Y en lugar de juzgarlo, de condenarlo, de sacarlo de su vida, tuvo compasión, misericordia. Y no lo dejó de amar a pesar de que le falló. Al contrario, cuando Jesús le pregunta 3 veces si lo amaba, Pedro fue honesto y le dijo, bueno, yo te quiero,
Pero de la manera en que tú te refieres y me preguntas, no. Jesús no se sintió ofendido por su sinceridad. Pedro le dijo, tú me conoces íntimamente, tú conoces mis debilidades, tú conoces quién soy yo. Tú conoces la manera en que te amo, de una manera imperfecta. Nosotros los humanos amamos de manera imperfecta, de manera incondicional. No, nosotros amamos de una manera condicionada. Tú me tratas bien, yo te trato bien. Nosotros no tenemos la capacidad humana de amar como Cristo, de una manera incondicional. Dios no esperó que tú y yo cambiáramos para acercarse y ayudarnos a salir de la condición en que estábamos. Él nos amó porque de tal manera amó Dios al mundo, a nosotros, que envió a Jesucristo. Nos sacó de la condición, no esperó que lo amáramos primero. Y ese es el ejemplo que la palabra de Dios nos invita a seguir, a ponernos en el lugar del ofensor, a despojarnos de nosotros, de nuestros derechos, de nuestros argumentos. Y eso es un morir. Eso es un identificarnos con Cristo en su muerte. Y cuánto nos duele y nos cuesta hacer eso. Ponernos en el lugar del ofensor. Encarnarnos en él. Tratar de comprenderlo. Una vez yo le dije a una joven, trata de comprender la historia de vida de tu papá. Y luego que lo hizo y se enteró de su crianza, de su infancia, lo que sentía luego es dolor y lo pudo comprender. No le podía dar aquello que ella exigía, no lo conocía. Y eso le movió a misericordia. ¿Qué hizo? Se encarnó, pero que mucho nos cuesta ponernos en el lugar de la otra persona. Si hay algo que a mí me ayuda mucho, es eso, aprender de Cristo. Y de la misma manera que Él se puso en mi lugar y me comprendió, no me juzgó, no me condenó, no me despreció, sino que me dijo, te entiendo. Conozco tu naturaleza. Sé cuán frágil eres. Sé, por eso te voy a ayudar. Te voy a ayudar. No te vine a juzgar ni a condenar. Y si hay algo que a mí me ayuda, esa frase que Jesús lanzó desde la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalo. Padre, perdona a esa persona que me ofendió, porque no sabe lo que hace. Yo le perdono, porque yo sé que en la condición en la que está, no me puede dar más. No puede dar más. Y si yo estuviera en esa condición, yo actuaría igual o peor. Eso es movernos a misericordia, compasión. Pero cuando nos encerramos en nuestro dolor, nos insensibiliza el dolor, nos endurece y no nos permite ver más allá, y mucho menos ponerlo en el lugar del ofensor. Pero dice la Escritura en el Salmo 78:38, pero Dios, que es compasivo, los perdonó de su maldad y no los destruyó. Más de una vez refrenó su enojo, pues tomó en cuenta que eran simples seres humanos. Sabía
que son como el viento que se va y no vuelve. Esa es la misericordia de Dios, que conoce muy bien nuestra fragilidad humana y por eso nos extiende la mano. Y de igual manera nosotros como su hijo, que tenemos el carácter de Cristo, que imitamos a Jesucristo, debemos andar como Él anduvo y tenderle la mano a aquel que nos ofende. Y de esa manera damos testimonio del poder que transforma, del poder que decimos, que experimentamos y vivimos. Le llevamos también vida, porque como dice el pensamiento, perdonar es dejar libre a uno que está preso y descubrir que el preso eres tú. No hay por qué vivir en esa condición cuando Cristo vino a darnos una vida plena, una vida para disfrutarla. Y cuántas veces el no perdonar nos impide disfrutarla a plenitud. No hay razón para vivir en la condición que vivió esta familia, 20 años sin poder disfrutar, sin poder compartir por causa del enojo, de la ira. Se necesitaron 20 años para olvidar, para aplacar esa ira. Pero ahora en Cristo es diferente. Y Dios nos manda a perdonar al que nos ofende, de la misma manera que Él nos perdonó por medio de Jesucristo. Imposible para el hombre, sí, pero es posible en Dios. Cuando nos encomendamos a Dios y le pedimos que nos ayude, Dios nos asiste. Lo único que puede impedir que eso se haga una realidad es la dureza de un corazón no arrepentido. Pero cuando realmente deseamos vivir una vida con Dios en paz y en armonía, hablamos sinceramente a Dios: esto duele, no es justo, tengo coraje, tengo enojo, yo no quisiera perdonar. Eso no es pecado, es bueno hablar. Y luego entonces buscar el oportuno socorro. Y Dios nos ayudará, porque nos pide que perdonemos, pero también nos ayuda con su poder para que se haga una realidad en nuestras vidas. Es una decisión, como siempre dije al principio, como Él me dijo: Ana, toma la decisión. Yo me encargo de establecerlo en tu corazón. Ese mismo pensamiento te quiero compartir hoy. Toma la decisión. No permitas un año más de rencor, un año más de distanciamiento. Toma la decisión de perdonar y Dios te ayudará a restaurar la relación. Tú oras, tú le pides a Dios, no sabes cómo va a ser porque ha pasado mucho tiempo, pero yo te aseguro que no importa cuánto tiempo haya pasado, cuando tú decides hacerlo, Dios hará provisión. Y verás que lo que es imposible para ti es posible para Dios. Y verás cómo esa relación se restablece. Y te digo más, la vas a poder disfrutar mucho mejor que antes, porque fiel es el que lo promete. Así que yo te exhorto a que no permitas que pase un tiempo más, porque cuando desobedecemos, impedimos, como dice aquí,
bendición para nuestras vidas, perdón para nuestras vidas. Alcanza nuestra salud, quita nuestra paz, afecta todo nuestro entorno. Que Dios te ayude. Espero que esta palabra te haya motivado. Tu fe, escúchame, tu fe, no tus emociones. No confíes en las emociones. Hoy sentimos una cosa, mañana otra. Aprendamos a vivir por fe. Y de esa manera vamos a defender la familia, a preservar la familia. Cuando obedecemos a Dios, hacemos de ella una institución mucho más fuerte. Por lo tanto, todo lo que la amenace, debemos echarlo fuera. Y a veces creemos que lo que lo amenaza son las situaciones externas que vemos cada día. Pero la mayor amenaza muchas veces se vive dentro del sistema familiar. Es dentro donde la familia implosiona. Como siempre digo, el problema siempre está dentro, nunca está afuera. Podrá venir lo que sea de afuera, pero si la familia está fortalecida y unida, podrá prevalecer. Procuremos entonces que lo que las quiere derribar sea quitado en el nombre de Jesucristo y está en nuestras manos. Sí, Señor, ayúdanos, Dios, en el bendito nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios me los bendiga a cada uno.